Ya habéis visto el programa de las jornadas, tenemos ahora esta pequeña charla que también algunos compañeros me la habían pedido dentro del máster como una actividad más a hacer, a incluir. Y yo he intentado en 30-40 minutos, lógicamente luego podemos comentarlo, resumir algo de lo que sería mi visión de cómo desarrollar cursos y adaptarlos a los diferentes entornos, y quería transmitiros nuestra experiencia, no solo mía, sino de todo el equipo, por si os puede servir de algo. Lógicamente, la presentación, como todas las presentaciones, estarán accesibles a los que hemos estado aquí y a los miembros del máster. He titulado cómo podíamos desarrollar formaciones, programas específicos para los diferentes entornos donde podemos... Vamos a hablar de esto, de la preparación, del entorno, de aspectos formales del curso, de los contenidos, de si hacemos una evaluación, del seguimiento y una pequeña reflexión sobre el propósito general que, al menos en mi opinión, debiéramos tener cuando hacemos cualquier formación. Respecto a la preparación, yo lo que os invitaría es a tener una formación adecuada a eso que estáis dando, pero mucho más amplia que solo eso. Quiero decir que a veces hay una tendencia a, si doy un protocolo, una formación específica, soy experto de ese protocolo, pero no tengo una visión más general de todo lo que es mindfulness, y eso os va a impedir poder ayudar más o poder ampliar más lo que estáis contando. Asistir a un curso similar al que vais a dar, que haya sido impartido por otros profesionales. Ver cómo lo hace otra gente es muy interesante para, a partir de ahí, como veremos, intentar desarrollar un estilo propio. Inicialmente el estilo suele ser muy imitativo, ¿no? Lo que solemos hacer es lo que hemos visto a otras personas y más o menos repetimos esas estructuras, esos modelos, incluso los ejemplos, no sé, los contenidos. Pero con el tiempo vais a desarrollar un estilo propio que va a ser lo que os dé esa pátina, ese marchamo diferencial, ¿no? Se puede empezar dando cursos, supongo que lo habéis hecho todos, lo habéis intentado, ¿no?, a gente conocida, en un entorno mucho más seguro, familiares, amigos, cualquier víctima propiciatoria que se dé. No siempre se encuentran, ¿no?, porque a veces los amigos ya están aborrecidos y están a punto de pasar a la otra categoría, ¿no?, de indiferentes, cuando no de enemigos, ¿no? Un tema clave, se insiste mucho en los protocolos, pero yo os insisto también, es tener grabaciones propias. Podéis utilizar las de otros inicialmente, pero en cuanto llevéis algo de tiempo, estéis haciendo, en fin, formaciones. Grabaciones propias y de cierta calidad, ¿no? A veces las grabaciones que se dan son de una calidad no suficientemente... No digo que haya que ir a estudio, que a veces puede ser útil, ¿no?, hacer grabaciones en estudio, pero desde luego sí que los medios técnicos sean suficientemente buenos. Y quizás uno de los aspectos claves es la flexibilidad. Seguir un protocolo rígido tiene una utilidad desde la perspectiva de la investigación, pero la verdad es que la práctica pasa como en psicología o en medicina, son artes, no es contar la batalla estructurada, sino leer lo que está pasando en el grupo, lo que se necesita, y sobre eso y en base a vuestros recursos ofertar lo que sea mejor para ese grupo en ese momento dado. Entonces, la flexibilidad, igual que el estilo propio, llevan un cierto tiempo. Inicialmente uno está inseguro y la inseguridad hace que se mantenga rígido en el programa porque es lo único que le da cierta sensación de que eso va a salir bien. Respecto a la presentación, lógicamente tenéis que daros a conocer en el entorno. Yo os invitaría a que fueseis moderados con los créditos. Ya sabéis, los créditos es lo que uno pone de sí mismo, ¿no? Hay gente que pone 7 líneas, instructor de tal, no sé qué, hice tal, hice el otro. Yo os invitaría a que cogieseis dos o tres créditos principales y que sobre eso basculéis, ¿no? Cuanto más pongáis, más da la sensación de que tenéis que rellenar para que la cosa se complete. No disparéis a todo lo que se mueve. Cuando empecéis a trabajar, no elegid un par o 3 de formaciones que pensáis que son las que más conocéis a las personas a las que lo vais a dar o más cómodos os sintáis y trabajéis básicamente sobre eso. Ofertar inicialmente sobre todo un plan de 7, 8 formaciones distintas en entornos distintos, etcétera, etcétera, os va a estresar, no va a dar credibilidad.
en general es mejor focalizarse y centrarse en temas más específicos. En cuanto a los honorarios, yo os recomiendo que os mantengáis en precio de mercado. Hay una tendencia, sobre todo al principio, de tirar los precios, de tirarlos para que se piensa que así se va a conseguir seguramente más clientela. No suele ser una buena práctica. Otra cosa es que os mantengáis en el rango bajo, pero siempre en precios de mercado. Esa es mi recomendación. Como os digo, yo siempre os estoy contando la visión que yo recomendaría. En cuanto a la presentación, haría falta una página web, ¿no? Folletos generales de todo lo que hacéis y folletos específicos de los cursos concretos, de los 2 o 3 cursos principales que estáis haciendo. Y LinkedIn sería una de las redes clave, no la única, pero una red clave, sobre todo si vais a daros a conocer profesionalmente. Respecto al contexto, los principales contextos serían los siguientes: los de salud en individuos sanos, sobre todo para mejorar el bienestar o como prevención de patología de malestar psicológico en pacientes bien de forma individual, en instituciones públicas, privadas o en asociaciones, ¿no? Las asociaciones de pacientes son uno de los lugares donde yo recomendaría que fueseis probando inicialmente. Empresa, por supuesto, o todo lo que son organizaciones, educación, con un enfoque diferencial, alumnos, padres, profesores. El mundo del deporte cada vez está solicitando más este tipo de formaciones. Quizás no os invitaría a que inicialmente lo hicieseis con deporte de élite, sino con también asociaciones deportivas donde el deporte es algo lúdico, no un tema profesional, ¿no? Porque si no, la demanda, las exigencias van a ser muy grandes. Y hay otros muchos contextos, ¿no? Contextos de cárceles, vamos a tener a alguien que hable de eso hoy. Contextos de comunidades religiosas, nuestra experiencia es que cada vez se está pidiendo más. Nosotros trabajamos mucho con la Iglesia y lógicamente es un cliente específico con unas necesidades específicas, ¿no? ONGs de todo tipo, refugiados, etcétera. De nuevo, el perfil que se requiere ahí es muy especial. Inicialmente, como os comentaba antes, yo recomiendo que hagáis actividades gratuitas para foguearos. Es una forma de ver la retroalimentación de la gente, de ver qué lo estáis haciendo en un entorno todavía seguro, porque como no cobráis, pues bueno, no os van a exigir tanto como si cobráis, lógicamente. Otras recomendaciones generales es que si vais a intervenir en cualquier sitio, que sea un proceso de arriba a abajo. Es decir, que donde estéis, ya sea una institución, empresa, ya sea un colegio, ya sea un hospital, donde sea, que la dirección gerencia sepa qué se está haciendo y por lo menos lo permita. Ya no digo que lo apoye, que eso desde luego no siempre ocurre, pero sí que lo conozca, ¿no? El intentar entrar en instituciones donde se hace bottom-up, de abajo arriba, generalmente tiene muchas más dificultades. Suelen ser porque te contacta algún francotirador de la institución que no tiene, digamos, acceso a la jerarquía y en general suele ser más complicado. Yo recomiendo que en estos casos, si no se ha hecho así, pedid una entrevista con la dirección, incluso hacer una charla informativa que puede ser gratuita sin ningún problema. El tema es que sepan qué se está haciendo, de manera que exista, insisto, no un apoyo, pero sí por lo menos una aceptación de lo que se está haciendo. Conocer el terreno es imprescindible. Es decir, si no es de forma previa, pues por lo menos después de contratados, pero hice allí a ver sobre todo 2 aspectos, ¿no? ¿Para qué lo piden los responsables, la persona que os lo ha solicitado o el responsable de la institución? Pero también, ¿qué es lo que quieren los participantes? Que con frecuencia no es lo mismo. Uno va a una empresa, la gerencia quiere, yo qué sé, que disminuya el estrés de tal grupo exclusivo y lo que la gente quiere simplemente es algo para tener mayor bienestar, que no se les identifique como un grupo estresado dentro de la institución, etcétera, etcétera. Entonces, vais a tener que negociar para definir bien las expectativas de quien os contrate, ajustar la oferta, pero también teniendo en cuenta las expectativas de los interesados, ¿no? Porque si seguís solamente lo que quiere la dirección o quien contrata sin tener en cuenta a las personas, se van a ir, independientemente de que sea una actividad incluso obligatoria, van a estar, pero con presentismo. Entonces, si empezamos con cada uno de los contextos, en individuos sanos, yo os invitaría a que esto sí que lo hicieseis sistemáticamente, ¿no? Yo creo que puede ser uno de los campos donde podéis empezar de forma sistemática y que deberéis seguramente incluir. Por eso es la oferta más amplia, ¿no? Población general que está sana y que se puede beneficiar de mindfulness.
La dificultad aquí es llegar a la gente, ¿no? ¿Cómo os conocen? ¿No? Ponéis un cartel en la tienda de al lado, complicado, ¿no? Redes sociales, boca a boca, suele ser la forma de llegar, de acceder, pero esto os va a llevar un tiempo, ¿no? Entonces, es más fácil a veces por instituciones, si tenéis contacto con alguna de ellas, puede ser, ¿eh? La invitación es que empecéis incluso con grupos pequeños, ¿no? A veces uno está esperando grupos más importantes, 10, 12, 15 personas o más, pero pues solo te vienen 6, 8 personas. Yo os invito a que empecéis, aunque sea con grupos pequeños. Lógicamente os va a llevar más esfuerzo, ¿no? Hay que trabajar más con esas personas porque los silencios van a ser mayores, pero esa sería mi recomendación. Y también los costes fijos de cualquier cosa que hagáis. Intentad mantenerlos al mínimo, ¿eh? Muchas veces hemos visto personas que no han podido mantener los cursos o lo que sea porque han alquilado un local que ya vale de base un cierto coste mensual y es imposible poder mantener eso, ¿eh? Sí que estaban teniendo gente, estaban pudiendo hacer cursos, pero lo que ganaban no bastaba para poder pagar eso. Entonces, que donde empecéis, los costes fijos, el local, lo que sea barato, sea accesible, ¿eh? Si vais a trabajar con pacientes, sabéis que no podéis hacer publicidad directa si no sois profesionales. Entonces, la invitación sería más hacer una prevención, ¿no? Prevención del estrés, de la ansiedad, de la depresión, eso es muy amplio y mindfulness se encaja perfectamente en todo eso, ¿no? Podéis explicitar que no es terapia si no vais a hacer terapia, ¿eh? De hecho, el MBSR sabéis que se considera que no es terapia, solo el MBCT se considera terapia, ¿eh? Aunque sean individuos sanos y en ese momento no tengan la enfermedad, normalmente tendrán ciertas características comunes. La recomendación es conocer la enfermedad, los pacientes, sobre todo imaginaos que estáis en una asociación de lo que sea, asociación de depresivos, asociación de bipolares o de personas que tienen una enfermedad física, de fibromialgia, nosotros trabajamos mucho con ellos, ¿no? Pues la recomendación es que conozcáis bien las personas que están ahí, ese grupo y sus características, porque vais a tener que adaptar desde las prácticas, desde la teoría a sus características, ¿no? Os comentaba las asociaciones de pacientes, que yo creo que es uno de los sitios donde más fácilmente podéis empezar. Inicialmente es posible que tengáis que hacer algunas sesiones gratis, alguna formación gratis y posteriormente ya os puedan mantener de una forma más estable. Hospitales y clínicas en general es más fácil si son privadas, porque el acceso suele ser más directo. Las públicas, yo tengo contacto con ambas, son dinosaurios auténticos, es mucho más difícil, hay que entrar, ahí sí que hay que entrar de arriba abajo, etcétera, etcétera. Y si vais a hacer algo en conexión con pacientes, yo os invito a que tengáis cierto contacto con lo que sería la estructura médica, de los que están interviniendo con este grupo de personas, de pacientes. El contexto de la educación es un contexto completamente diferente, apasionante también. Lo mismo haría conocer mínimamente el contexto educativo, los problemas de los profesionales. En el máster hemos dado algún libro sobre eso, ¿no? Marta Modrego, Irene, que están aquí, Irene Delgado, son expertas en ese tema. Habría que regular las expectativas también. Generalmente los profesores lo que quieren, y es muy normal, y es muy legal, eso, es recetas para tratar con los alumnos y que los alumnos sean más mindful. Pero eso es igual que lo que queremos los médicos, ¿no? Los médicos, cuando alguien nos viene a contar cualquier cosa, decimos, sí, pero tengo tal paciente tal, ¿qué hago? Dime en 3 minutos, ¿qué hago con él? ¿Veis que la venta o el mensaje sería que no es tanto para hacer algo con los alumnos, sino para que ellos desarrollen mindfulness y su sola presencia, ese encarnar la actitud mindfulness es lo que se transmita, ¿eh? Lógicamente hay que adaptar prácticas en cada sesión al contexto educativo. Digo adaptar por no decir que todas sean de contexto educativo y incluir la evidencia específica en educación, ¿eh? Veremos cuando hablemos de los ingredientes, ¿no? Que la evidencia científica es uno de los ingredientes que conviene incluir y lógicamente en cada caso adaptado al contexto específico en el que estáis. Cuando se trabaja con alumnos, muchas veces se incluye como una actividad extraescolar, ¿eh? Desde el punto de vista pedagógico no sería lo ideal, ¿eh? Lo ideal es que mindfulness esté incluido como una actividad dentro del colegio, que algunos de los profesores de staff sean los que lo lleven adelante, pero como alternativa más sencilla a veces se incluye como extraescolar, ¿eh? Se oferta a colegios, academias, etc.
yo mi recomendación es que si hacéis algo de esto, os hayáis mirado al espejo y veáis si tenéis una capacidad natural, ¿no?, para conectar con los niños. Lo digo porque no todo el mundo la tiene. Yo, por ejemplo, tengo hijos y tal, con mis hijos bien, pero no me veo dando mindfulness a niños pequeños de 6, 8 años. Es un mundo diferente. Igual que, por ejemplo, psiquiatría. Yo hago psiquiatría de adultos, la psiquiatría infantil por debajo de 10 años es un mundo muy especial. Entonces, hay gente que tiene esta habilidad de forma natural, ¿no? Son instructores de tiempo libre, han trabajado en guarderías, comedores, etc. Esas personas van a tener una facilidad enorme para hacer mindfulness con niños a poco que sepan de mindfulness. ¿Me explico? Puede haber un experto en mindfulness que, aunque lleve años practicando mindfulness, le va a resultar difícil este público concreto. Simplemente es una reflexión. Estructurar bien los grupos de edad. Esta es una de las grandes dificultades cuando se dan colegios. Y vienen niños de todo el colegio como extraescolar, ¿no? ¿Cómo haces los grupos? Las recomendaciones generales suelen ser estas, ¿no? Preescolares, 6-10 años, 11-14, adolescentes. Bueno, pues todos vais viendo. Todo esto, lógicamente, es una recomendación teórica. Luego, en la práctica, uno acaba haciendo grupos que mezcla todo, hace lo que puede. Pues cuando hacemos estudios, ¿no?, en medicina, la teoría es la que es, pero luego en la práctica metes ahí todo junto, porque si no, no sacarías grupo, ¿no? Pero bueno, por lo menos es bueno saber la teoría. Y las prácticas tienen que ser muy creativas, muy informales, con una actitud muy lúdica, si no, no va a funcionar. El deporte sería otro de los contextos. Os decía que no recomiendo un contexto de deporte de élite, ahí la demanda va a ser tremenda, va a ir muy ligada a resultados, no es un buen sitio para empezar, sí que es un mejor sitio para empezar deporte en una finalidad lúdica, ¿no? Equipos deportivos, pero no de competición de élite. Aquí la recomendación es que tengáis cierta experiencia personal deportiva. Que decir, si yo nunca he hecho deporte de ningún tipo, empezar a hacer mindfulness con deportistas, pues hombre, va a chirriar. Bueno, pues lo digo porque hay gente para todo, ¿no?, y que se mete en todo. Entonces, conocer el contexto es muy importante, casi tan importante como saber mindfulness. La dificultad aquí con el deporte es agrupar deportes similares. ¿Me explico? Es decir, si yo lo ofrezco imaginaos, en un pabellón deportivo, en un equipo amplio, y me viene uno de golf, uno de hockey, uno de tal, de baloncesto y tal, todos mezclados, eso es un cacao maravillado, eso no va a funcionar, ¿no? Pero muchas veces te vienen así, con solo 2 o 3 personas de cada grupo. Los grupos tendrían que ser lo más homogéneos posibles por su deporte, idealmente todos del mismo, a veces no se puede, y las prácticas muy específicas de lo que se está haciendo. Sabéis que hay protocolos de mindfulness adaptado al deporte. Lo tenéis en el libro de la evidencia científica, tenéis ahí los protocolos que hay, como 4 o 5, y bueno, hay algunos estudios sobre ese tema. Como siempre, incluir evidencia sobre deporte dentro de la formación. Y otros contextos que, en mi opinión, son muy interesantes, siempre dentro de la idea que os insistiré al final de intentar hacer mindfulness para ayudar a que el mundo vaya mejor. Este tipo de otros contextos son, yo creo que, muy gratificantes. Os comentaba cárceles, lógicamente también conviene conocer un poco el entorno. Tenemos una experiencia hoy sobre ese tema, pero es muy gratificante. ONGs en general, las ONGs, alguna vez hemos comentado que los porcentajes de quemado profesional son los más altos de cualquier entorno, mucho más que en educación, que es 30-40%, o en sanidad, que es 20-30%, porque los voluntarios, las personas que trabajan en ONGs, se sienten muy poco reconocidas tanto por la institución como a veces por las personas a quienes dedican su trabajo, ¿no? Es un contexto ideal para hacer. Nosotros hemos hecho una cosa con Medicus Mundi, etcétera, etcétera, y es especialmente satisfactorio, porque son gente muy idealista que en todo ese proceso pues se han quemado. Hay que adaptar prácticas al contexto, conocer las expectativas y regularlas. Pongo la Iglesia como ejemplo. Nosotros hacemos bastantes cosas con entidades religiosas. Son súper receptivas, en general, lógicamente no todo el mundo, pero claro, algunos de los aspectos de mindfulness en algún momento pueden entrar con un cierto conflicto, ¿no? Entonces hay que tener bien claro lo que se va a hacer, comentarlo con la dirección, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho desde cursos de mindfulness hasta cursos de compasión
¿no? Y compasión, ya veis que el concepto en algunos momentos puede tener dificultades, etc. Y la verdad es que la experiencia es muy gratificante, son personas muy receptivas y yo os invito a trabajar en esa línea, ¿no? Personalizar los contenidos teóricos, ¿eh? De nuevo, no podríamos hacer una formación teórica estándar, sobre todo en grupos como Iglesia, como cárceles, como algunas ONGs, sino que tendríamos que personalizar mucho, habiendo hablado en qué específicamente quieren que insistamos. ¿De acuerdo? Todo esto lo podemos ir comentando luego, ¿no? Características formales. Tendríamos desde la duración total de la formación hasta la duración de cada sesión, a la duración a lo largo del tiempo, las modalidades presencial online, apoyo durante y post formación. La duración total de la formación hay que tener claro cuál es el impacto que va a tener, ¿eh? Actividades que son transformadoras, que tengan impacto sobre el individuo, requerirían un mínimo de 8 horas, ¿eh? Se considera ya lo mínimo, ¿eh? Hay estudios que dicen que que hasta 8 horas se puede conseguir impactos, lógicamente menos que con 16 o con más, ¿eh? Lo estándar ya sabéis que en la mayor parte de los protocolos son 16, 20 horas, algo más, ¿eh? Por encima de eso son más transformadoras todavía, por encima de 25 horas, etcétera. La verdad es que se pueden hacer cosas muy interesantes con la gente. Por debajo de 8 horas y hasta 2 horas consideraríamos que son actividades demostrativas. Lo que estamos es mostrando lo que hay, ¿eh? Pero no hay la suficiente dosis de mindfulness como para que se consigan cambios valiosos, ¿eh? Son actividades que sirven para conocer qué es mindfulness, para experimentar sus prácticas, ¿eh? Pero no hay que esperar grandes cambios en el individuo, ¿no? Y ya por debajo de 2 horas, ya simplemente son charlas informativas, ¿no? Donde lo que se pretende es que las personas que asistan tengan una idea básica de qué va mindfulness, y sobre esta base muchas veces la empresa decide si la empresa o la institución decide si lo incorpora o no lo incorpora, o a qué miembros del staff incorpora, etcétera, ¿eh? Quiero decir que estas charlas muchas veces son muy importantes, porque son las que deciden una intervención, o las que deciden el tamaño de la intervención o la duración de la intervención, ¿eh? Estas son especialmente importantes. Por eso que cualquiera de ellas es útil, lo que hay que saber es qué función tiene cada una y explicitarla, ¿eh? Quiere decir que si una empresa o institución nos pide algo de 6 horas, por supuesto lo vamos a dar, pero le vamos a explicar que eso tendrá un efecto demostrativo, no un efecto transformador, ¿eh? La duración de cada sesión vais a ver que tiene también una variedad increíble. Se hablaría desde cápsulas de menos de 30 minutos. ¿Ya? Nosotros nos han pedido cápsulas, por ejemplo, para directivos, ¿no? Estuvimos haciendo con Maite, ¿verdad?, una para CEOs de una empresa, de una institución. Entonces tienes algo muy breve, muy práctico, es gente que tiene muy poco tiempo, con 1 o 2 mensajes clave con prácticas para casa, ¿eh? Ya veis que a veces las peticiones son de este tipo, ¿no? Para ejecutivos. En educación, por ejemplo, hay programas, como el de Carmen Jalón y otros, donde son también intervenciones de 5 o 10 minutos, ¿eh? Una única vez, también cápsulas, de nuevo, 1 o 2 mensajes, no caben más, alguna práctica, son algo que... Y diarias, por ejemplo, en ese caso en educación son diarias. Nosotros el que hacíamos era mensual, fijaos, ¿eh? Una cápsula de 30 minutos mensual, para CEOs. Lógicamente había luego otros aspectos de formación online, con ellos. Deportes de alta competición. A veces se utilizan estas cápsulas, ¿no? Imaginaos en concentraciones o antes de actividades de rendimiento importante, ¿no? Va a haber un partido, va a haber algo. A veces te piden una cápsula rápida para... Luego ya el entrenador hace lo que sea, pero te piden ahí una cápsula rápida para centrar a la gente, ¿no? Antes de reuniones de empresa, lo mismo, ¿eh? No es excepcional que si estás por allí y tal, van a tener una reunión importante y le piden al experto de mindfulness de turno que haga algo 5 o 10 minutos antes de la reunión para que mejore el ambiente de la... Eso, teóricamente, no tendría que ser alguien de fuera, sino alguien ya entrenado dentro de la empresa, directivo, quien lo hiciese, pero muchas veces no tiene la confianza, sobre todo si es al principio, y te piden que lo hagas tú de forma externa. Veis que en 5 o 10 minutos hay que hacer algo ahí, práctico, breve, etc. Estarían los talleres, estaría la duración estándar,
que es con lo que funcionamos, ¿no? Entre 1 y 3 horas, ¿no? Los protocolos tienen 2 horas, 2 horas y media. Ese es el modelo habitual, ¿no? Podéis meter práctica, la mitad aproximadamente, 25% más o menos sobre las dificultades, sobre la práctica, ¿no? Veis que en los protocolos lo que más o menos el reparto suele ser 50% de práctica o más y el resto de comentarios sobre la práctica, y algo de teoría yo os invitaría a que metieseis también. Luego estarían los talleres son más intensivos, son más largos, de más de 3 horas, y en un contexto de no retiro, ¿no? A diferencia del retiro, que el contexto es un contexto específico de retiro. Los talleres pueden ser hasta de 1 día o de 2 días, generalmente son formaciones intensivas para personas que no pueden desplazarse, ¿no? Lo paga la institución, trae gente de diferentes partes del país o de donde sea, y hay que hacer una intervención ahí sistemática. Lógicamente hay que hacer descansos periódicos, interesa que sea bastante práctico y que facilite el compartir la experiencia entre los que están allí. La teoría no haría falta dar demasiada allí, se puede completar siempre fuera del taller, sobre todo lo que habría que enganchar a la gente es a la práctica, ¿no? Que vean la utilidad de la práctica, que puedan compartirla, que vean que es accesible y a partir de ahí se establece una mejor relación con el mindfulness. Y luego estarían los retiros, ¿no? Los retiros se considerarían como tal a partir de mediodía y sobre todo si es en entorno retiro. Es un entorno especial, como sabéis, no tiene por qué ser en una casa, digamos, religiosa, pero sí en un sitio, digamos, apartado, donde se dedica uno exclusivamente a eso. Requiere, para dirigir un retiro, formación previa. Yo os invito a que hayáis dirigido cursos antes de meteros a un retiro y que hayáis asistido a varios retiros previamente. Y la idea es que sea muy práctico, un retiro con algunas cápsulas teóricas, pero sobre todo lo que requiere la gente es profundizar en la práctica. En cuanto a la distribución semanal, de nuevo, para que sea transformativo, la frecuencia de una sesión por semana es la habitual. La razón es que eso permite que se puedan realizar las prácticas en casa y a la semana siguiente comentar las dificultades o los efectos de esas prácticas. Ese es el modelo general de los protocolos y de casi todas las formaciones de mindfulness. Cuando se hace más de una sesión por semana, 2, 3 veces por semana, que esto nos lo piden con frecuencia, a veces hospitales, ¿no? Te piden 2 o 3 sesiones por semana, 2 semanas, de manera que reduzcas todo en muy poco tiempo. De nuevo lo hacen por costes, etcétera. Hay que insistir en que esto no es tan eficaz como un curso en formato semanal, porque los individuos que asisten no van a tener el tiempo para hacer las prácticas en casa, para poder evaluarlas, comentarlas, etcétera. Pero muchas veces es la única forma que te ofrecen. Suelen ser peticiones de empresa sanitarias a veces. Nosotros en hospitales lo damos bastante. Y insistir eso, que es menos eficaz por la práctica en casa. Y también puede haber dosis menores, ¿no? De una sesión mensual, trimestral, semestral. Generalmente tienen el uso de seguimiento y consolidación en personas que ya han hecho una formación estándar. Puede ser presencial, y puede ser grupal individual, grupal online, en fin, hay muchos formatos y métodos mixtos donde se mete presencial, online, grupal, individual, en fin, vais a poder ver de cualquier tipo de combinación. Pero en general todo esto, como os decía, es cuando ya se ha hecho una formación estándar. El apoyo durante la formación tendría que ser sistemático, de manera que podéis dar vuestro mail, lo que quiera, para dar opción a preguntas, a solicitar textos, ampliación de temas, siempre personalizando mucho. Es decir, si hay 10, 15 personas, igual a uno de ellos les interesa mindfulness aplicado a tal cosa, al otro mindfulness aplicado a tal otra, etcétera, y tenéis que tener la disponibilidad de que os puedan pedir lo que sea, fuera de la clase, etcétera, etcétera, y que os lo podáis dar. Puede haber también formación online, en el sentido de que se puede hacer alguna sesión periódica donde se hable de dudas a todo el grupo. Generalmente es mucho más útil darlo a todo el grupo que de forma individual. Se puede utilizar Skype si tenéis. Una de las plataformas que se emplea mucho ahora es el Zoom, ¿no? Que permite que entre más gente, pero eso, si no está contratado previamente con la empresa, tenéis que tenerlo vosotros y eso tiene un coste. Y se puede grabar la entrevista que habéis hecho con el grupo, de manera que el grupo y vosotros tenga eso grabado, de manera que pueda repasarlo si es necesario. ¿Vale? El apoyo post-formación puede ser de nuevo
presencial, sesiones mensuales, trimestrales, semestrales, te recuerdo. A veces lo que piden en las instituciones es la formación de formadores, es decir, se hace una formación inicial, de allí sale gente que está más interesado o que la empresa ha decidido que tienen que estar más interesados porque van a ser los que lleven la formación de toda la empresa, y entonces se hace un curso de mayor profundización que sería de formación de formadores, un teacher training, ¿no?, que se comenta en los protocolos. Y formación online, sesiones online, grupales, con la misma frecuencia, con envíos por mail de materiales, donde se puede hacer reflexión, recuerdo. Y todos los temas que podéis también ofertar son otros temas complementarios. Quiero decir que muchas veces uno empieza una institución, sea hospital, empresa, etcétera, con mindfulness, por ejemplo, pero eso ha enganchado y podéis hacer un mindfulness de mayor profundización, como otro curso independiente, o compasión, o aceptación, o otros aspectos, ¿no?, relacionados con tercera generación que puedan ser útiles para la institución. Modalidad presencial o online. Muchas veces las empresas o las instituciones están muy dispersas, tienen alguna sede central, pero que eso igual solo supone el 20-25% de toda la empresa, y obligatoriamente hay que hacer formación online, solo o asociada a la presencial. Nosotros hemos trabajado con diferentes empresas, pues eso, que tienen la sede en Madrid, Barcelona o Zaragoza, pero tienen gente repartida mucha por provincias, y en cada provincia igual tienen 10-15 personas, es imposible hacer formación ahí. Entonces te piden hacer formación online. A veces te piden o cursos específicos si ya tienes, o ellos montan un MOOC, ya sabéis, ¿no?, estos cursos abiertos, cortos, que van a utilizar para la formación de sus propios trabajadores, y a veces lo utilizan también para sus clientes. Pueden realizarse vídeos docentes caseros, y la motivación en general de estas formaciones online pueden ser bajas. Pensad que si ya de por sí la formación en instituciones, en empresas, no siempre es voluntaria, aunque es lo que recomendamos, y la formación, en fin, no es pedida por las personas que aparecen, si encima es online, pues el nivel de baja involucración puede ser mucho mayor. Si hacéis cualquier formación online, se recomienda que la duración sea breve, en general menos de 30 minutos, que sea muy práctico, que el apoyo teórico vaya offline, fuera de lo que son los cursos online, y que siempre tengáis la posibilidad de responder a sus preguntas, sus dudas, etcétera, por mail o como sea. Si vamos a los contenidos, algunas recomendaciones generales que yo os haría, de nuevo es una opinión personal, es que no hagáis pupurrís. Pupurrís, sí. Collage de diferentes, ¿no? Hay una tendencia natural a meter todo lo que he aprendido, ¿no? Voy a meter PNL, un poco de Reiki también, que me fue bien, o de focusing, 2 pinceladas de coaching y mindfulness, ¿no?, que para eso se supone que es el título. Yo eso, en fin, os recomiendo que no, pero haced lo que queráis. Por varias razones. Primero, porque no se sabe qué es lo que está siendo eficaz, ¿no? Muchas de estas otras cosas complementarias no tienen evidencia demostrada. PNL, por ejemplo, no tiene, Reiki no tiene, etcétera. Y no se sabe qué es lo que ofrecéis. Yo, mi recomendación es que metéis cosas de tercera generación que ya tiene una amplitud tremenda y una evidencia suficiente, ¿no? Yo creo que eso tendría que ser el núcleo, ¿no? Mindfulness y tercera generación, que ya es bastante amplio. Por otro lado, un error que suele ser habitual en las formaciones también, al principio, es dar mucha cantidad de formación. Como se suele decir, menos es más. A veces es mejor dar menos y profundizar más sobre ello que abrumar al personal con formación que no va a poder digerir. Es un error frecuente que cometemos todos. Incluir contenidos y prácticas con los que estéis familiarizados, no empecéis a innovar ahí sobre la marcha, que eso suele tener alto riesgo, ¿no? Cualquier práctica que hayáis hecho, que la hayáis hecho unas cuantas veces, ¿no?, y os sintáis cómodos con ella y con las preguntas o dudas que puedan surgir con esa práctica. Y no habléis de lo que no sabéis. Esto parece muy evidente, ¿verdad? Pero es muy frecuente no solo en mindfulness, sino en cualquier cosa, ¿no? Oyes a un ponente y dices,
es obvio que no tiene ni idea de qué está contando, ¿no? Pero, entonces, mi invitación sería eso. Y no tenéis que saberlo todo en ese momento. ¿No? Alguien te pregunta algo, podéis decir muy tranquilamente, pues ese tema concreto la verdad es que no te sabría decir, pero lo miro y la semana que viene te contesto. Y ya está. Así que no tenéis la obligación de saberlo todo. Ingredientes para la receta. La verdad es que se podría meter todo esto. Yo personalmente meto de todo esto. Veis que en general todo es tercera generación, ¿no? Mindfulness, compasión, aceptación, mindfulness interpersonal, la evidencia científica y la diseminación que hay sobre ello. Otras cosas como virtudes sublimes, técnicas deconstructivas, psicología positiva. Psicología positiva no es tercera generación, pero yo creo que es lo más afín que hay a lo que sería tercera generación. Yo creo que es lo que más fácilmente podéis meter, pero insisto de nuevo que es una visión personal. Lógicamente el MBCT mete algunos aspectos de terapia cognitiva, podéis meterlo también. Cognición eficiente o atención eficiente, ¿no? Y por supuesto poemas, leyendas, dinámicas grupales, etcétera. Eso también suele meterse en las formaciones. Hablamos un poco de qué se puede incluir en todo eso. Sabéis que nosotros hablamos en su día y lo defendemos, ¿no? De este modelo hexagonal de la experiencia contemplativa que incluye todo esto, ¿no? Aceptación, ecuanimidad, mindfulness interpersonal y la deconstrucción del yo, que personalmente es un tema que me interesa mucho en los últimos tiempos. Yo creo que el núcleo de lo que metáis tiene que ser mindfulness, lo cual es obvio, como mínimo un 60-75%, insisto, es opinión personal. A veces mindfulness no se entiende bien, podéis utilizar reducción de estrés como eufemismo, que normalmente va a tener mejor impacto en empresas, vosotros vais viendo. Y yo incluiría lógicamente las prácticas formales nucleares, pues la respiración, diferentes formatos de respiración, los hemos visto todos estos, ¿no? En el máster, contar respiraciones, las características de la respiración, que si el aire al entrar tiene menor temperatura o sequedad, etcétera, que cuando sale, las partes de la respiración, inspiración, expiración y los huecos entre ellas, body scan, tanto el estándar como el alterno, ya sabéis que se empieza por una parte del cuerpo, se puede ir a otra, pero no de forma estructurada, es un body scan mucho más breve, prácticas caminando, 3 minutos, en fin. Prácticas informales, y ahí os invitaría que insistieseis en lo que son los graneros de tiempo, es decir, las prácticas rutinarias que hacemos a lo largo del día, que son muchas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el lavado, con la comida, cocinar, etcétera, todo lo que tiene que ver con desplazarse. Tenéis, cuando hablamos de prácticas informales, que entre 2 y 4 horas los seres humanos los dedicamos a este tipo de prácticas rutinarias. Ese es un momento ideal para hacer mindfulness en ese tiempo. Entonces es uno de los aspectos que yo os invitaría que os insistieseis cuando dais los cursos. Un diario de práctica yo pienso que es también necesario, y en nuestro caso, y no está en los protocolos, solemos meter siempre valores, que viene de ACT, de aceptación y compromiso, y que aplicado al entorno que sea, ya sea educativo, ya sea empresarial, ya sea de lo que sea, en mi opinión es nuclear, y es un déficit que tienen los protocolos en general. Aquí tenéis de todo, generalmente lo tenéis todos los que habéis hecho el máster, veis que hay diferentes capítulos donde podéis ampliar lo que sea. Compasión también sería una pincelada que yo os invitaría a que metieseis en algunas de las formaciones. Estoy pensando en formaciones que son adaptadas al entorno que os pidan, no estáis siguiendo un protocolo, estáis haciendo algo que sea útil para la gente, ¿no? La compasión, sobre todo la autocompasión, yo os invitaría a que metieseis algo, porque aumenta la eficacia, lo dicen los estudios. Empezar las prácticas de mindfulness con 3-5 minutos de compasión es más eficaz. Lo decía la tradición y lo confirman los estudios. Entonces, ¿qué es y qué no es compasión? Alguna práctica, por ejemplo, la del afrontamiento compasivo, ya sabéis que es revivir alguna situación que nos haya salido mal, observar nuestro diálogo interno autocrítico y, posteriormente, sustituirlo por un diálogo más compasivo. Nosotros seguimos 4, siguiendo el esquema de Neff, incluíamos la impermanencia, los 4 aspectos de ese afrontamiento compasivo serían: el primero, mindfulness, darme cuenta de que estoy sufriendo; el segundo, humanidad compartida, ser consciente de que no me ocurre esto solo a mí, sino que es consustancial a los seres humanos, no es un problema mío, no es mi culpa;
El tercer aspecto sería la impermanencia, un tema que nosotros insistimos siempre, es uno de los núcleos de la tradición budista, la impermanencia en el sentido de que este malestar, esta emoción negativa que estoy experimentando también desaparecerá. Y 4, mientras eso ocurre, autocompasión. Me doy afecto a mí mismo porque es lo que necesito en este momento. Ese afrontamiento compasivo es muy eficaz, se considera que es seguramente uno de los ingredientes más eficaces de compasión y os invitaría a que lo metieseis cuando podáis. Y algo de la generación de compasión en general, es decir, los gestos compasivos y las frases compasivas, de manera que uno pueda utilizar eso como recurso de forma sistemática. ¿Vale? Hablar de la eficacia en Sanos y cómo actúa, os lleva 5 minutos de esa parte de compasión y la importancia de la actitud compasiva en mindfulness. Normalmente, cuando damos mindfulness, como está metido en nuestro ADN occidental, seguimos siendo autoexigentes, competitivos, etcétera, etcétera. El aspecto compasivo de mindfulness no está suficientemente desarrollado o encarnado en general. Os invito a que ese aspecto lo insistáis. Sacamos ahora este libro de compasión que actualiza un poco todo lo que hemos hablado sobre el tema. Y hay un tercer elemento que nosotros estamos trabajando cada vez más, que es la aceptación. La aceptación no es un tema menor, no es un tema colateral, es el principal cambio que produce mindfulness. Lo dicen todos los estudios, cuando se analiza la eficacia de mindfulness, se ve que con lo que más correlaciona es con los niveles de aceptación. Si estáis haciendo mindfulness, practicando y no aumentáis la aceptación, algo se está haciendo mal. La aceptación es muy importante y la aceptación se desarrolla con la práctica de mindfulness, pero también con métodos psicoeducativos y con técnicas específicas para el desarrollo de la aceptación. Y eso también sería algo de lo que podríais meter en vuestros cursos. En enfermedades crónicas, por ejemplo, si estáis trabajando con personas que tienen problemas de salud, la aceptación es clave. La enfermedad les ha cambiado completamente la vida, nunca volverán a ser como eran, y la aceptación de lo que han perdido, de la salud que han perdido, es uno de los temas clave. O situaciones irreversibles. Incluir algún ejercicio de aceptación básica, de aceptación avanzada. Hablar de los aspectos ligados a la aceptación. Se considera que, digamos que los 3 aspectos por los que nos cuesta aceptar lo que sea, sería por la importancia. Si es algo muy importante para vosotros es más difícil de aceptar, la muerte de un hijo es lo más importante, ¿no? Para la mayor parte de la gente eso es muy difícil de aceptar, que perdáis el tren, pues cogéis otro y ya está, ¿no? Porque es mucho menos importante. Estaría la sensación de control. ¿Hasta qué punto sentís que podéis controlar eso? Cuanto mayor sensación de control hay, más dificultad, y estaría el sentido. Si podéis darle un sentido a todo esto, es mucho más fácil. Y la aceptación ligada a valores, y hablar del efecto perspectiva. Todo esto lo comentamos cuando hablamos de aceptación. Tenéis un capítulo en el manual de mindfulness y vamos a desarrollar un libro sobre esto que saldrá enseguida en Siguiente Ventana. Todo el tema de aceptación, os insisto, que lo tendréis los que empecéis el máster este año, tanto primero como segundo, es un tema clave. Mindfulness interpersonal, sobre todo en el ámbito de empresas, os invito a que lo metáis, ¿no? Hablar del estereotipo, esta primera sensación que tiene uno nada más conocer a una persona, ¿no? Yo no conozco a alguien y lo estereotipo, me cae bien o mal desde el principio, y a partir de ahí sigo razonando por qué me cae bien o por qué me cae mal, pero difícilmente voy a cambiar el estereotipo. Y ejercicios de escucha de temas con yo muy desarrollado, con yo mínimo. Estos son ejercicios que tenéis también en ese capítulo del manual de mindfulness. Un yo máximo se desarrolla cuando yo hablo de mí mismo o cuando hablo de algo en lo que yo soy protagonista. Ahí tengo máxima sensación de yo. Os invito a que os observéis hablando de eso, ¿no? El yo es máximo. O con mínima sensación de yo es cuando hablo de temas trascendentales, ¿no? El ejercicio que solemos hacer con la gente es decirle, imagínate que estás hablando con tu hijo o una persona muy querida, transmitiéndole todo lo que has aprendido en la vida. En 5 minutos le quieres transmitir todo lo valioso que has aprendido en la vida. En ese momento el yo baja a 0, porque realmente lo que quieres es algo muy valioso para la otra persona. Es muy interesante ver en esos aspectos interpersonales y en contextos como empresas u otros sitios donde esto sea importante, os invito también a incluirlo. La evidencia científica, meterla siempre, lógicamente adaptada al entorno. Es imprescindible en todos los entornos, en empresas especialmente, personalizado en el entorno que se trabaja, ¿no? Si estáis en educación, no metáis evidencia en empresas, obvio, ¿no? La metéis
Incluirlo en los primeros momentos del curso como motivador, no lo dejéis para el final. Muchas veces la gente no acaba de estar suficientemente motivada. Si le decís, no, esto es muy eficaz y lo decís en la primera sesión, bueno, es un plus para motivarlos. Y ofertar a demanda contenidos que necesiten sobre eso, ¿no? Si la gente necesita, oye, dime más de cómo es eficaz de esta manera o en tal contexto, pues tened siempre la posibilidad de pasárselo. Esta es una diapo que es estándar, seguramente la podéis incluir sistemáticamente en cualquier formación. Y sabéis que en el libro este, que también lo tenéis, está toda la evidencia científica hasta el año que se publicó, que fue el año pasado, pero ahí podéis pasar capítulos, aspectos, la gente os va a preguntar, aquí está todo lo que podéis pasar de lo que os interesa. También aspectos de diseminación. Este Mindful Nation, que aprobó Gran Bretaña, que es descargable, yo os invito también a que lo metáis. Es el primer país que ha optado de una manera tan descarada, tan sistemática por mindfulness. Creo que Gran Bretaña, con todas las taras que pueda tener, no digo por Brexit, no quiero tal, pero ahí parece realmente de referencia, ¿no? Es de referencia en mindfulness, ha sido de referencia también en el tema de emergencia climática. Es el primer país mundial que ha declarado la emergencia climática. Esto es excepcional. Hay que estar muy concienciados realmente para poder pensar en esto. Otros países estamos pensando en la inopia. Aspectos de cognición eficiente. Son útiles los ejercicios, prácticas. Yo pienso que este desarrollo, también en contexto de empresas seguramente o de educación es donde más lo metería, pero ejercicios de atención externa visual, ¿no? Observa tal objeto, auditiva, intenta escuchar tal objeto, o de atención interna, recuerda la última vez que hiciste tal cosa o que experimentaste tal cosa. Son ejercicios de atención que para el individuo es muy sencillo ver que hay un potencial tremendo para desarrollar ahí. La teoría asociada a la atención eficiente, estamos dando cursos, ¿verdad?, con Imanol sobre el tema, seguramente yo no la metería, porque conecta demasiado con aspectos de no dualidad y entonces es demasiado rompedor en las formaciones que vayáis a hacer. Pero, os insisto, en entorno de empresa educativo, deportivo, en salud es menos relevante, yo sí que lo incluiría. SESA para mí es uno de los referentes absolutos en este tema y estos son sus libros, para mi gusto, también más representativos. Viene al máster, lo conocéis de sobra, algunos vais a ir a sus retiros, etcétera, vale la pena. Otro de los aspectos, perdonad que estoy yéndome, técnicas deconstructivas, virtudes sublimes, yo no lo incluiría esto de forma estándar. Estos son para formaciones sobre todo de mindfulness avanzado, con unos contextos más espirituales. Este sería, o retiros también con contextos más espirituales. Aquí, los 4 inconmensurables de Wallace lo describen muy bien. Nosotros vamos a hablar también de un libro sobre no dualidad y técnicas deconstructivas, que puede ser interesante. Y hay grupos como Nalanda, con este libro que va a salir en noviembre, en editorial Eleftheria, Psicoterapia Contemplativa. Hay todo un movimiento hacia la psicoterapia contemplativa en los últimos años. Esto va a ser uno de los temas que explote en los próximos 5 años. Ese libro estará en Eleftheria, en el Congreso lo tendremos accesible, es decir, porque ya estará traducido. Y hay instituciones que yo también os recomiendo porque me parecen especialmente valiosas. Ambas están en Massachusetts, muy cerca, además, una de otra. Barre o el Insight Meditation Center son 2 de las instituciones que trajeron, en la época que surge Mindfulness, surge este movimiento, digamos, de la tradición desde una perspectiva muy laica que os puede resultar interesante. Nosotros también publicamos en su diálogo sobre cómo aumentar la calidad y la profundidad de la meditación. Esto os podría ser útil si queréis hacer, digamos, un segundo curso de mindfulness con mayor profundidad. Nosotros solemos hacer un mindfulness inicial y un mindfulness más profundo, más avanzado, como queréis llamar. Aquí tenéis algunos elementos que pueden ser útiles para desarrollar un curso de este tipo. Psicología positiva, os comentaba, para mí imprescindible. Ya acabo, María me mira. Algunas técnicas de psicología positiva que podríais incluir de forma sistemática serían el saboreo. Estoy haciendo algo agradable, comiendo, lo que sea, y puedo pararme con auténtica atención plena y saborear, disfrutar de eso. Saboreo y mindfulness no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque mindfulness implica una actitud ecuánime, ¿no? Una actitud, mientras que saboreo disfrutas, pero
es muy útil, ¿no? Para lo que estamos intentando es que la gente sufra menos y tenga mayor bienestar psicológico. El saboreo es una de las técnicas que podéis incluir, sonreír también, es una técnica muy de psicología positiva, la capacidad de sonreír, conecta con lo mejor de nosotros mismos. Y otra de las técnicas que yo os invito a que introduzcáis, si podéis, es agradecer las experiencias positivas. Comentamos en Compasión que nuestra mente está sesgada sistemáticamente hacia lo negativo. Nuestra mente no está diseñada para ser felices, sino, como nació en la época de los depredadores, está diseñada para sobrevivir. Y eso ha hecho que en la evolución se haya desarrollado un sesgo hacia lo negativo. Entonces, esta técnica consistiría en, al final del día, pensar en 2 o 3 situaciones agradables que haya experimentado durante el día. Muchas veces esas situaciones son mínimas, son la sonrisa de un hijo, tomar un café con un amigo, un amanecer, una puesta de sol. Poder percibirlas, identificarlas, va a hacer que cada vez seamos más capaces de darnos cuenta de que existen en el día y en el momento que aparezcan, saborearlas, ¿no? Estás tomando el café con un amigo y estás diciendo, ¡guau! ¡Qué suerte!, ¿no? Poder estar aquí, o viendo una puesta de sol y decir, ¡guau! Y eso va a generar, digamos, un sesgo progresivo hacia lo positivo, ¿no? Y nuestro mejor yo posible es otra de las técnicas habituales, ¿no? ¿Cómo actuaría yo en la mejor versión de mí mismo? Tenéis desarrolladas estas técnicas en este libro que lo damos en el máster, el de David Alvear, que hace una buena simbiosis entre mindfulness y psicología positiva, y os invito a que lo leáis. Y este otro libro que ha salido ahora mismo en Kairos, y haremos un retiro que lo harán ellos, Ausias y David Alvear, aquí en Zaragoza para febrero, donde harán un intensivo sobre esto. Es psicología positiva, pero con el toque contemplativo. Ambos os invito a que los podáis tener y podéis incluir técnicas de los que se dan en ellas. Y poemas, leyendas, dinámicas grupales, en general se suelen meter en los grupos, ¿no? Poemas y leyendas se suelen poner antes o después de la práctica, para conectar con esa inspiración. Como mucho se suele poner 1 o 2 por cada sesión, no metáis 50 poemas, que no es un curso de literatura, ¿no? Porque a veces lo que nos gusta. Leyendas tenéis miles, ¿no? En nuestros libros de Mindfulness y Compasión tenéis leyendas, poemas, pues tipo Rumi, clásicos, ¿no? Yeats, Whiteman, Juan Ramón Jiménez, etc., ¿no? Y las dinámicas grupales generalmente se suelen utilizar al principio del curso, no de la sesión, sino del curso, para facilitar la conexión con la gente y facilitar el trabajo de grupo. Lúdicas, breves, originales, difícil ser original aquí, pues están todas más vistas que el TVO, ¿verdad? Pero bueno. Evaluación. No vais a aportar nada a la ciencia, Quiero decir que, en general, cuando hacemos una evaluación, tendría que ser más en el contexto de retroalimentar a la organización. Muchas veces nos pide la propia organización, oye, ¿por qué no pasas unos cuestionarios y vemos el efecto? Vale, lo hacéis, pero no penséis que es fácil publicar y tal, la investigación es muy complicada, exigen grupos controlados, randomizados, en fin, eso. Pero tienen que ser individuales, anónimos, etcétera, Si no tenéis formación en estadística, no hagáis cosas muy ambiciosas, es bastante complejo. Y podéis meter cuestionarios básicos, ¿no? Los de mindfulness, este de compasión. Este de compasión de NEF va a desaparecer para el año que viene. Quiero decir, Quicken ha sacado uno que está validándose, nosotros también estamos ayudando a la validación española, va a arrasar. Quiero decir, pero bueno, mientras podéis utilizar este. El DAS, por ejemplo, porque dispara ansiedad, depresión, estrés, etc. Si vais a trabajar con empresas, tened cuidado con algunas variables como el burnout, el quemado profesional. Las empresas son especialmente sensibles y no quieren ni oír hablar de eso. Nosotros hicimos un estudio en la Universidad de Zaragoza que lo publicamos con grandes dificultades, porque la universidad casi nos obliga a no publicarlo, porque salían cifras esperables del 25-30% de quemado en todos los ámbitos, ¿no? Cifras estándar, pero claro, la empresa no quería que saliese eso, ¿no? Seguimiento. Ofertarlo siempre como parte del paquete. A menudo no se contrata al principio, sino según el éxito de la formación, pero ofertarlo de forma sistemática, que es posible que a posteriori luego os lo compren. Puede ser un seguimiento individual, solo a las personas más interesadas. Imaginaos que hemos dado a 20 personas, pero solo 3 o 4 quieren un tipo de seguimiento, se puede hacer, o grupar a todos, ¿no? A un grupo, a una sección de una institución interesada. Generalmente, como hemos dicho antes, se hace por Skype. El Skype permite muy poca gente, o por Zoom o por otros sistemas. Se pueden ofertar sesiones de refuerzo, ya hemos comentado, mensual, trimestral, presenciales, online,
donde predominan preguntas y respuestas, se ofertan temas que se solicita al grupo con anticipación y se profundiza en algunos temas. Esta parte de seguimiento las empresas lo agradecen mucho, es interesante poder ofertarlo. Y para acabar, yo lo que os diría es que cuando vayáis a hacer cualquier formación, cualquier cosa en cualquier sitio, no olvidéis o conectéis qué función tiene eso, cuál es vuestro propósito. Realmente, ¿para qué lo estáis haciendo? Si, como decíamos antes, para aumentar más nuestro yo, o porque realmente pensamos que podemos hacer algo que sea valioso para la sociedad, para el mundo, que sea valioso para otras personas. Yo os invitaría a conectar con vosotros mismos, con lo más profundo de vosotros mismos. Yo suelo conectar, por ejemplo, con Arunachala, ¿no? Tiruvannamalai, con algo que es valioso para nosotros y que nos da sentido, nos conecta con nuestros valores. Y acabaría con este poema de Juan Ramón Jiménez. Yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido, el que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy y el que quedará en pie cuando yo muera. Nada más, muchas gracias.